Hoy, compartamos juntos la gracia de Dios, estudiando la Biblia con el tema La Madre Jerusalén. Antes de estudiar acerca de la Madre Jerusalén, permítanme hacerles una pregunta. Todas las personas del mundo tienen curiosidad por el futuro, pensando, ¿qué me sucederá en el futuro? A veces preguntan a los astrólogos o a los adivinos por su futuro. Están interesados en su futuro. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Si consigo un trabajo en el servicio del gobierno, ¿qué posición tendré? ¿O cuánto dinero ganaré? Tienen curiosidad por estas cosas y quieren saber por su futuro. ¿Ustedes también están interesados en su futuro? Creo que todos ustedes quieren saber su futuro. Entonces, ¿a quién debemos preguntar sobre nuestro futuro? ¿Es bueno consultar con un adivino? ¿O debemos ir a ver a los médiums que leen las cartas del tarot? Nadie puede darnos una respuesta clara con respecto a nuestro futuro. En los tiempos antiguos, cuando Daniel vivía, existió el rey Nabucodonosor del imperio de Babilonia, y un día tuvo un sueño. El rey tuvo un sueño y se despertó en la mañana. Sintió que había tenido un sueño extraño la noche anterior, pero no podía recordarlo. Así que convocó a todos los astrólogos, adivinos y magos a quienes consultaba sobre la administración del imperio y les preguntó acerca de su sueño de la noche anterior, ya que ellos siempre habían predicho el futuro del imperio. Si tenían el poder de predecir el futuro, sería fácil para ellos decir las cosas del pasado. Por eso el rey convocó a todos. El rey los reunió y preguntó a los adivinos: anoche tuve un sueño, pero lo olvidé. Por eso, quisiera saber el sueño. Cuando el rey les preguntó, ¿pudieron darle una respuesta? Ninguno de ellos pudo dar una respuesta. Ellos eran los hombres que decían conocer el futuro, las cosas que todavía no habían sucedido, pero no pudieron saber las cosas que habían sucedido en el pasado. Esto demostró que su poder de predecir el futuro era falso. Pero a través del profeta Daniel, Dios le permitió saber al rey no solo el sueño, sino también su explicación. ¡Qué sorprendente! Entonces, ¿a quién debemos preguntar acerca de nuestro futuro? Supongamos que cuando está preguntando acerca de su futuro, aparece una persona extraña ante usted y le dice: usted se convertirá en una gran persona, aunque actualmente está atravesando un momento difícil. Muy pronto conocerá a un gran hombre y después de encontrarlo, vivirá una vida totalmente diferente que será verdaderamente espléndida. Así que, por favor, sea paciente y soporte el dolor, la pena, la soledad y el sufrimiento presentes. Usted se convertirá en el hijo del hombre más grande. ¿Cómo se sentiría desde ese momento? Su corazón latiría fervientemente, ¿verdad? ¿No se llenaría de alegría? Aunque alguien lo ofenda, usted lo pasará por alto y estará lleno de sueños, esperanza y expectativas pensando: esto no es nada. Espere y verá que me convertiré en una gran persona. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién nos permitió conocer esta clase de cosas? Dios nos permite conocer esta clase de cosas. No es un adivino, ni encantador, ni nadie más de esta tierra, sino Dios, quien conoce nuestro futuro con precisión,
nos hace saber acerca de las cosas que sucederán en nuestro futuro. Él nos hizo saber que somos los hijos del más grande. No somos los seres que viven en el pequeño planeta Tierra, que solo mide 12.760 kilómetros de diámetro, sino los herederos del que creó el universo interminable e inmensurable y administra el universo entero. Por eso hoy estudiemos porque Dios nos dijo que comprendiéramos la existencia de Dios Madre. Tomemos un momento para descubrirlo a través de la Biblia. Juntos veamos Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos, ¿a quién? ¿A quién debemos conocer? Aquí dice, y conoceremos a Dios. Conozcámoslo. ¿Pero cómo? Y proseguiremos en conocer a Jehová. No podemos conocer a Dios si no nos esforzamos. Por eso, debemos proseguir en conocer a Dios. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El profeta Oseas dijo que Dios quiere que lo conozcamos en lugar de que ofrezcamos muchos cultos o realicemos muchas actividades religiosas. Hoy existen incontables iglesias en el mundo. Todas las iglesias insisten en una y en la misma doctrina. Todos ellos dicen, Dios es uno. Esta es la doctrina común de todas las iglesias. Pero ¿cómo es la iglesia de Dios? Nosotros decimos, definitivamente Dios no es uno. ¿No es extraño? Así que primero necesitamos comprender la voluntad de Dios. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La Biblia nos enseña que somos hijos de la promesa. Pero desafortunadamente, no todos pueden ser hijos de la promesa. Entonces, ¿quién es el que recibe la promesa de Dios como Isaac? Primero, estudiemos cuál es la promesa de Dios. Veamos, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, el problema es cómo podemos recibir la vida eterna y quién nos la da, ¿cierto? Dios nos mostró esto a través de la revelación del apóstol Juan. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Dios creó todas las cosas, ¿y por la voluntad de quién? Dios creó todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora pensemos acerca de la vida relacionándolo con todo lo que Dios creó. ¿Cómo reciben vida todas las criaturas que fueron creados por Dios? ¿De quién reciben vida? Necesitamos considerar cuidadosamente acerca de este asunto. En nuestro planeta Tierra, que Dios creó, existen aves que vuelan en el cielo, peces que nadan en el mar y animales que corren en el campo. ¿Cómo obtienen vida las aves del cielo? ¿De quién? Reciben vida de sus madres. ¿Qué sucede con los peces del mar?
ellos también reciben vida de sus madres. ¿Qué sucede con los animales que corren en el campo? Ellos también reciben vida de sus madres. ¿Qué sucede con los seres humanos? Ya que todos los humanos también fuimos creados por Dios, nosotros recibimos vida a través de nuestras madres. ¿Por la voluntad de quién Dios creó todo? Por la voluntad de Dios. Está escrito que todo fue creado y existe por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios al hacer que todo reciba vida de sus madres? En la providencia de Dios, un padre no puede dar a luz a un hijo. ¿Por qué sucede esto? Todo es posible con el poder de Dios, ¿verdad? Dios puede hacer que los padres den vida. ¿Pero por qué hizo que las madres dieran vida? Sin falta existe la voluntad de Dios. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26 y averigüemos la voluntad de Dios que hizo eso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia testifica que Dios, que se refiere a sí mismo como nosotros, creó al hombre. Todas las versiones bíblicas escritas en coreano, francés, alemán, inglés y español dicen lo mismo. La Biblia claramente dice eso. Pero ¿por qué las iglesias enseñan a las personas que un Dios creó al hombre? Esta enseñanza es considerablemente errónea. Continuemos con el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A quién creó Dios? Varón y hembra los creó. Dios los creó a imagen de Dios, y fueron creados el hombre y la mujer. ¿A imagen de quién creó Dios al hombre? El hombre fue la obra de Dios, que fue creado según la imagen masculina de Dios. ¿Qué sucede con la imagen femenina? ¿No es cierto que Dios creó a la mujer según la imagen femenina de Dios? ¿Cómo llama toda la humanidad a la imagen masculina de Dios? Lo llaman Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, naturalmente, ¿quién es la imagen femenina de Dios para nosotros? Para hacernos saber esto, Dios creó todo por su voluntad. Cuando Él dio vida a todo, lo dio solo a través de las madres. Si no estuviéramos en el vientre de nuestra madre, nuestros ojos, oídos, nariz, boca y dedos de las manos y los pies no podrían ser creados. Sin una madre no podemos existir. ¿Por qué Dios creó todas las cosas de esa manera? Esta es lo más importante que debemos saber. Por eso la Biblia dice que debemos proseguir en conocer a Dios. Según el libro de Hebreos, las cosas de esta tierra son una copia y sombra de lo que está en el cielo. Así como existen padres y madres humanos en esta tierra, ¿quién debe existir en el cielo? Debe existir Dios Padre y Dios Madre. No obstante, hoy en día muchas iglesias ignoran las palabras de Génesis capítulo 1 e insisten en que Dios es uno. ¿Qué les hace decir eso? Esto resulta ser por causa de las palabras de Efesios capítulo 4, versículo 5, que dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. ¿No están desconcertados al leer este versículo? Ustedes pueden pensar, la Biblia dice que Dios es uno, pero ¿por qué dicen que Dios es dos? La siguiente parte es muy importante. Un Dios. ¿Y quién? Padre de todos. Es cierto que el Padre es uno. Enseñamos que Dios es dos, pero el Padre es uno. Por supuesto, Dios el Padre es uno, no hay duda.
Sin embargo, no solo existe Dios Padre, sino que también está Dios Madre, cuya imagen es femenina. Cada palabra de los 66 libros de la Biblia no está registrada por los pensamientos y la sabiduría de los hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos que creer en esto tal como es. Eso es sabiduría, ¿no cree? Hay una distinción entre el hecho de que Dios el Padre de todos es uno, como está escrito en Efesios capítulo 4, y el hecho de que Dios es uno, ¿verdad? Si se nos pregunta, ¿Dios Padre es uno? Debemos responder, amén. Pero si nos preguntan, ¿Dios es uno? Debemos responder, no. Por supuesto, Dios Padre es uno, pero Dios es dos. Dios Padre, ¿y quién? Dios Madre verdaderamente existe. Para permitir a los seres humanos comprender esta verdad, a través de los 66 libros de la Biblia, Dios creó dos modelos. Los dos modelos son Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Como está escrito que Dios creó todo por su voluntad, existe la voluntad de Dios al crear a Adán y la voluntad de Dios al crear a Eva. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14. Y primero pensemos en Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. ¿De quién? ¿Quién es aquel que había de venir? En la última parte de Apocalipsis capítulo 22 está escrito, amén, ven Señor Jesús. Por tanto, el que había de venir se refiere a Jesús. Entonces, Adán es el que representa a Jesús y Jesús es el Padre de nuestros espíritus. La razón de que Dios creara a Adán y lo hiciera existir era que quería enseñarnos acerca de Dios Padre, la imagen masculina de Dios. Entonces, ¿por qué Dios creó a Eva, la esposa de Adán? ¿A quién representa? Veamos Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era, ¿qué? Madre de todos los vivientes. ¿Qué significa el nombre Eva? Adán llamó a su esposa Eva, que significa vida. En otras palabras, esto significa que todos los seres humanos reciben vida eterna a través de Dios Madre. ¿No es verdad? A fin de hacernos conocer la existencia de Dios Padre, Dios creó a Adán. Y a fin de hacernos conocer la existencia de Dios Madre, Dios creó a Eva. Esta es la razón por la que la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. En cuanto al tiempo de la aparición de Eva, el Evangelio de Juan lo explica detalladamente. Veamos Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué quiere decir cuando dice, lo resucite en el día postrero? ¿Qué dará a los que están muertos? Significa que les dará vida. Hace 2000 años, Jesucristo vino a la tierra como Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la razón de que nos diera vida en el día postrero y no en ese tiempo? Es un punto muy importante en el proceso de conocer a Dios. En el versículo 40 está escrito, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito que resucitará a su pueblo en el día postrero.
Él pudo haber permitido que los que creían en Jesús tuvieran vida eterna en ese tiempo y salvarlos. Pero ¿por qué dijo que los salvaría en el día postrero? Él no dijo que los salvaría en cualquier momento, sino en el día postrero. Él lo dijo repetidamente. Veamos el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo lo resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Jesús dijo repetidamente que lo resucitaría en el día postrero. Y dijo la misma palabra por tercera vez. Le resucitaré en el día postrero. 3 veces es suficiente, pero lo dijo nuevamente. Veamos versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo, ¿qué? Le resucitaré en el día postrero. Ahora, una 4ª vez, dijo que lo resucitaría en el día postrero. Él proclamó este importante contenido en este momento. Si es así, ¿por qué la promesa de Dios, la vida eterna, está relacionada con el día postrero? Encontremos la respuesta para la razón de que Dios predeterminara esto. Veamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿A quién representa el Cordero? A Jesucristo. El Cordero es Jesús, pero este no es Jesús que vino por primera vez. Esto es porque las siguientes palabras dicen que este Jesús aparece para la boda con su esposa. Entonces, ¿quién es el que había de venir? Jesús, que viene por segunda vez. A través de Adán y Eva, se explica la existencia del Padre y la Madre. Si Adán representa al que había de venir, es decir, a Jesús en su segunda venida, así como Eva, la esposa de Adán, ciertamente existió, la esposa del Cordero también debe existir, ¿verdad? Ella debe existir. Averigüemos quién es la esposa en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién ya estaba lista? Está escrito que la esposa finalmente se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El hecho de que exista la esposa del Cordero son las verdaderas palabras de Dios. Y las palabras, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, también son palabras de Dios. Si es así, ustedes y yo somos los que estamos invitados a la boda del Cordero. ¿No están de acuerdo con eso? Según la parábola del banquete de boda celestial, en Mateo capítulo 22, aparecen los que son invitados y los escogidos. Si es así, ¿quién es la esposa que aparece aquí? Nosotros somos los que estamos invitados y el Cordero es Jesús en su segunda venida. Entonces, ¿quién es la esposa? Según la Trinidad, Jesucristo es nuestro Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar a la esposa de Dios Padre? Ella es nuestra eterna Madre. Acerca de esto, veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, y veamos qué revelación le mostró Dios al apóstol Juan. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué le mostró el ángel? Está escrito, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Cuál es la voluntad de Dios al mostrarnos a esta Jerusalén? Desde ahora, busquemos la respuesta sobre esto. Veamos Gálatas capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 26, está escrito, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ante esto, ¿qué relación tenemos con Jerusalén? Está escrito que ella es nuestra madre. Todas las Biblias del mundo tienen los mismos escritos.
Está escrito, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, ¿tenemos a Dios madre o no? Sin falta tenemos a nuestra madre. También veamos el versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿qué? Somos hijos de la vida eterna como Isaac. Como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa a través de la madre. Veamos el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Si somos hijos de la mujer libre, ¿cómo debemos llamar a la mujer como sus hijos? Definitivamente ella es nuestra madre. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. ¿Por qué los 66 libros de la Biblia se enfocan repetidamente en la madre? La razón se encuentra en la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, en cuanto al libro de Apocalipsis, ¿quién le mostró a quién? Jesús le mostró al apóstol Juan en la isla de Patmos. El verdadero testimonio de Dios fue dado al apóstol Juan. Juan vio al Espíritu y a la esposa diciendo las palabras. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios Padre. ¿Y quién estaba a su lado como la esposa de nuestro Padre? ¿Qué estaban haciendo? Juan los vio conversando. Hace 2000 años, Juan los vio conversando en la visión en la isla de Patmos. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Juan lo escuchó claramente. Él escuchó hablando al Espíritu claramente y también escuchó a la esposa hablando. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome ¿de qué? Tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el único que puede darnos el agua de la vida? Solo Dios puede darnos el agua de la vida. En conclusión, ¿quiénes son el Espíritu y la esposa? Ellos son Dios. Dios llama y reúne a todos los seres humanos. Por eso está escrito que no debemos añadir nada a las palabras de la profecía acerca del llamamiento de Dios, ni quitar de ella. Continuemos con el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando leemos la Biblia, como está escrito, sin añadir ni quitar de la Biblia, ¿cuántos dioses existen? Dios Padre y Dios Madre. Existen Dios Padre y Dios Madre según la Biblia. Sin Dios Madre, ¿qué nos falta? Nunca podemos recibir la vida eterna. En cuanto al tiempo en que Dios Padre dará vida a todos los seres humanos, cuando vemos la obra de la creación de Dios, Eva tiene que aparecer al final de la creación en 6 días. De igual manera, ¿quién debe aparecer al final de la creación de 6000 años? Debe aparecer la Eva profética, la Madre Celestial Jerusalén. Es por eso que la desposada, la esposa del Cordero,
Finalmente se ha preparado en los postreros días. Ahora es el momento de que ella aparezca. En esta última época del Espíritu Santo, Dios Madre aparece para dar algo a los seres humanos. ¿Qué es lo que va a dar? En los últimos días, ella viene para darles vida según la profecía. Según la profecía, cuando las hojas de la higuera brotaron y salieron sus hojas, el Padre vino y fue bautizado y abrió el camino del Evangelio. Antes que ascendiera al cielo, así como Eva fue creada de la costilla de Adán, la Biblia nos enseña que la Madre aparecería después que el Padre ascendiera al cielo. Por eso nosotros, la Iglesia de Dios, creemos absolutamente en que nunca podremos recibir la vida sin Dios Madre. Creemos absolutamente que debe existir no solo Dios Padre, sino también Dios Madre. Y Dios el Salvador debe morar en Sion, donde se celebran las fiestas solemnes de Dios. Hace 2000 años, cuando Jesucristo vino a la tierra, los fariseos y los maestros de la ley vieron a Jesucristo en persona. ¿Por qué no creyeron en Él? Si preguntamos a todos los seres humanos, ¿pueden recibir a Jesús si aparece nuevamente en esta época? Todos dirán, sí, amén. Pero si decimos, Él se hizo carne y apareció nuevamente con aspecto humano, ¿pueden creer esto? Ellos se quedan sin palabras. ¿En qué tiempo aparecerá Él para los que le esperan? Cuando venga por segunda vez, ¿vendrá solo? Dios Padre y Dios Madre aparecen juntos como el Espíritu y la esposa y guían a todos sus hijos perdidos a la verdad y los salvan. Ya que vienen en la forma humana como nosotros, como está profetizado en Isaías capítulo 8, Él se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Cómo podemos creer en un hombre como Dios? Esto fue lo que los fariseos dijeron hace 2000 años. Por esto, Jesucristo dijo muy ansiosamente, creedme, de otra manera, creedme por las mismas obras. Esto significa, créanme, viendo lo que hago, aunque no crean en que estoy predicando el nuevo pacto, aunque yo no esté en Sion y aunque yo no haya aparecido en la última época. Viendo la obra que estoy haciendo, si está profetizado y si ustedes creen, serán salvos. La gente piensa, si Jesús está en la tierra, no habrá nadie que no crea en Él. Sin embargo, aunque Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años, numerosos judíos no creyeron en Él. Ellos se apartaron de Él. Pero nosotros debemos reconocerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer para conocer a Dios? Debemos proseguir en conocerlo. Hoy día, nosotros tuvimos nuestro futuro garantizado a través de las palabras de nuestro Dios en la Biblia, y no por algún libro de astrólogos, ni por un libro de cualquier otro profeta. Y hemos llegado a conocer la existencia de Dios Madre, que garantizará nuestro futuro. Por favor, no pierdan esta fe hasta el final, sino que guárdenla en lo profundo de sus corazones para que reciban bendiciones en este día de reposo. Ahora me gustaría terminar el sermón esperando que hayan recibido mucha gracia de las palabras. Muchas gracias.